Hola, queridos humanólogos, un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión tenemos un tema súper interesante, abordado por una invitada de lujo, Mireya Rangel, quien es un especialista en temas de capital humano, una gran amiga de hace muchos años con quien tuve la posibilidad de coincidir laboralmente en una firma de consultoría. Tuvimos la fortuna de participar en diferentes proyectos de transformación de capital humano en organismos que buscaban pasar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, en esta ocasión, queremos abordar el tema de qué está sucediendo en las organizaciones a través del uso de nuevas tecnologías y, y yo quisiera tomar ventaja desde la perspectiva de Mireya, que es un especialista en capital humano y al mismo tiempo es alguien que representa los intereses de una de las firmas de consultoría en tecnología pues, más importantes que hay en el mundo, ¿no? Con una presencia muy fuerte en América Latina, pero particularmente en México. Mire, pues qué gusto tenerte aquí con la audiencia de Humanólogo. Un placer y me gustaría que te presentaras, por favor. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. De verdad, yo me siento muy honrada. Efectivamente, como dices, ya tenemos un buen rato de conocernos. Muchísimas gracias. La verdad es que me encanta tu proyecto. Cuando me invitaste, bueno, pues me sentí honrada, esa es la palabra. Muchas gracias. Pues yo, ¿qué te digo? Ya me conoces, tengo ya más de 25 años de dedicarme a esto. La verdad es que se dicen fácil, delata uno su edad, ¿verdad? Pero sí fui de esas pioneras de los temas de recursos humanos en los 90s. Entonces, ¿qué te digo? Me ha tocado vivir cosas bastante interesantes desde lo que a mí me apasiona hacer, que es el tema de recursos humanos, en diferentes facetas, ¿no? Como aprendiz, como generalista, me tocó ser de las pioneras de los HRBPs, me tocó ser gerente de atracción de talento en el sector financiero, y bueno, ¿por qué no pasar por la consultoría en Human Capital, que también es fascinante? Vivir el tema de los recursos humanos desde un core business, más que desde un área soporte. Eh, ¿Qué te digo? También fascinante viendo transformaciones organizacionales y transformaciones de recursos humanos. Y ahora, mis últimos años en esta fascinante carrera, pues como directora de recursos humanos. En diferentes industrias me ha tocado liderar equipos en la industria de la publicidad, que es una industria también muy dinámica y muy divertida, y ahora en el mundo de la tecnología, que pues a mí me ha venido súper bien en esta época pues de pandemia, en esta época de dinamismo, de la cuarta revolución digital o como le queramos llamar, pues estar liderando equipos de recursos humanos en áreas de tecnologías, ¿qué te puedo yo decir? Esa es un poco como mi trayectoria profesional. Y bueno, pues de formación soy LAE, soy licenciada en Administración de Empresas, con una especialidad en recursos humanos, con una certificación en coaching ejecutivo, con un MBA. Y qué te digo, al final a la gente que nos gusta este tema de recursos humanos, pues somos un poco nómadas de conocimiento, ¿no? Entonces, pues uno nunca termina de aprender. Muchas gracias, Jorge. No, pues un gusto tenerte aquí, que compartas tus experiencias con toda esta comunidad de humanólogos, que una de las cosas que a mí me encanta de tu perfil, y creo que esto a veces en conversaciones que tengo con directivos de empresa, creo que es una carencia en el área de RH, que es no nada más hablar de RH, sino tener la capacidad de conectar todos los temas de gente con tecnología, con procesos, con modelos de operación, con resultados de negocio. O sea, hablar ese lenguaje, ¿no? Y creo que una de las cosas que yo te he visto en acción es que conectas muy bien toda la parte de negocio con gente. O sea, esta triada que en ocasiones así le llaman, de conectar con dirección general, de conectar con el CFO, de conectar con operaciones o con comercial, lo que sean estos dos o tres jugadores básicos que en cualquier organización debe de haber una interacción, una simbiosis brutal con capital humano. Yo creo que tú lo haces y lo has desempeñado muy bien, más esa mezcla que te da la consultoría y que te da también el tener que ejecutar
ya de manera operativa capital humano en una organización, ¿no? Que no siempre es sencillo, pero qué bueno. Ahora, platícanos qué estás haciendo, platícanos un poco de la organización que representas, por favor. Sí, claro que sí, Jorge. Pues mira, actualmente estos últimos 2 años he estado trabajando para Indra. Indra, bueno, Indra en México ya lleva 24 años. Es una transnacional. El headquarter o el corporativo está en España. Somos una empresa pública, cotizamos en bolsa. eh, y la verdad es que el catálogo de servicios de consultoría y de servicios de tecnología es muy, muy amplio. La verdad es que es de las cosas fascinantes de Indra, que nunca te vas a aburrir, porque tienes de todo, ¿no? Tienes un catálogo de servicios bastante amplio. Tenemos temas de transporte y defensa, seguridad aérea, tenemos temas de administración pública, y luego tenemos el brazo fuerte tecnológico o el brazo de la filial Minsight. Minsight como tal trae un catálogo de servicios de tecnología también muy amplio en prácticamente todas las industrias, ¿no? En telco y media, en temas de energía, en temas de ERPs, ¿no? Como tal, o soluciones tecnológicas. Y bueno, traemos business consulting, pero también hoy en día lo que está pues de moda, por decirlo así, lo que está creciendo brutalmente porque es lo que necesita el consumidor y lo que necesitan las industrias, pues es el tema de tecnologías digitales. Y cuando hablo de tecnologías digitales, pues es justamente meternos a este maravilloso mundo dinámico y así como pues muy volátil, ¿no? Que es el tema de, pues, la cuarta revolución industrial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con digitalización, el Internet de las cosas, el blockchain, la robótica, toda esta parte de inteligencia artificial, todas estas nuevas tecnologías, bueno, pues las abordamos desde otra de las business unit de Minsight. Y pues te digo, en México ya tenemos 24 años, somos 2.500 colaboradores, tenemos sedes en la Ciudad de México, tenemos dos grandes sedes y tenemos una en Querétaro. Tenemos también una unidad de ciberseguridad, que es otro de los temas actuales de mayor complejidad y de mayor vanguardia, por decirlo así, que es un tema que preocupa en general en el mundo. Y bueno, pues en eso he estado los últimos 2 años hablando pues como tal de la empresa. Ok. Sí, y yo creo que esto es, pues realmente no, como dices, no es nuevo. Al final, esta revolución industrial, la cuarta que le llaman la digital, pues ya tenemos incluso algunos años, ¿no? Quizás se ha habido acelerada por todos estos temas de la pandemia, por el COVID-19, pero en general yo creo que hemos venido en los últimos años interactuando en diferentes sectores y revolucionando la forma de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que hay muchos autores y hay muchos casos prácticos en organizaciones donde vemos que organizaciones que empezaron con un perfil de alguna naturaleza están pasando a empresas que están ahora administrando datos, ¿no? Y yo creo que este concepto de convertir datos en información de valor no es fácil, es complejo. Ahora, por ahí se habla, ¿no? El conocimiento se está reinventando cada dos años. El acceso a la tecnología, pues es brutal. Creo que estamos en una época en la historia donde un ser humano, un individuo, tiene mejor acceso por su cuenta de lo que le podría dar una propia organización. Es decir, mi propio, por poner un ejemplo, ¿no? Mi propio celular, mi propio smartphone puede ser más poderoso que la laptop o el equipo de cómputo que me dé la organización. Y esto está haciendo como una revolución brutal, ¿no? Yo lo que veo cuando tengo la posibilidad de platicar con muchos clientes y en muchos sectores es qué significa esto en tu sector, qué significa esto en tu modelo de actividad del día a día como empresa, ¿no? Y puedo ver cómo, pues cómo el Internet de las cosas se convierte en una fuerza de información brutal que le permite a las organizaciones en procesar esos datos y tomar ya no un análisis de ellos, sino en establecer medidas o establecer modelos predictivos de qué va a pasar con esa información. Lo mismo pasa con las fuentes públicas de datos que hay, lo mismo pasa con toda la información que estamos obteniendo a través de redes sociales, de YouTube, de Facebook, de Instagram, etcétera.
Y creo, y me imagino que ese es un poco de lo que hace Minsight, es tomo toda esta información y le ayudo a las organizaciones a ser más exitosas en sus negocios. Y esto creo que es clave. Pero desde otra perspectiva también me gustaría explorar cómo se hace o cómo se lleva a cabo este trabajo desde la perspectiva de capital humano, ¿no? Eh, Claro. porque, no sé, a ver, yo puedo pensar que es relativamente común. Voy a poner un ejemplo, ¿no? A ver, quiero poner una locación para una tienda de lo que sea, de retail, y busco análisis de datos de cuánta gente pasa, de qué nivel social, cuántos automóviles, etcétera. Un análisis de tráfico, genera un algoritmo y de ahí me conviene, me da una información donde me dice, me conviene más poner una tienda en esta esquina que en esta otra, ¿no? Y ese es un caso clásico de este tipo de uso de analytics. Pero ¿cómo los estamos usando en la gente? ¿Cómo los estamos usando en la actividad del día a día de capital humano? Pero bueno, no sé, ¿qué retos estás visualizando tú en este modelo de transición digital en cuanto en cuanto al reto que ustedes como organización tienen, como un proveedor de tecnología y de consultoría avanzada en esto? ¿Y qué retos tienes tú como líder del área de gente en una organización de esta naturaleza, ¿no? Fíjate que hay muchos retos y de verdad que es una pregunta muy interesante porque tiene muchas aristas y la podemos abordar desde muchos aspectos. Antes de la pandemia, y hago un parteaguas en el antes de la pandemia, durante la pandemia y qué viene para después, porque ya desde antes se hablaba que no era una época de cambios, que era un cambio de época, que todo venía muy rápido, ¿no? Y marcábamos hitos de cómo se fue dando el avance tecnológico y cómo ocurre, pues, en los últimos años, en donde de repente surge el Internet, surge el teléfono inteligente, el acceso a la información, ¿no? Que hoy es una era de información, el sobreexceso de estar conectados y tener la información hace que surjan nuevos negocios y nuevas formas de trabajar. Ya antes de la pandemia se decía que todo iba muy rápido y que estábamos en un cambio de época. Bueno, pues yo te puedo asegurar, Jorge, que en el último año, con la pandemia, porque pues llevamos año y medio de pandemia a nivel mundial, esto ha sido todavía más rápido, más ágil, ha surgido nuevas necesidades en el consumidor y en el mundo de los negocios. Entonces, hay muchos retos desde el punto de vista de talento. En una industria, tú lo sabes, las consultorías en general y el mundo de las tecnologías son industrias, yo les llamo elásticas, ¿no? Porque en la medida que tú tienes clientes y que tienes proyectos, creces y necesitas de verdad una demanda de talento brutal. Las vacantes no alcanzan, ¿no? O sea, tú puedes estar contratando 300, 400 personas mes a mes y de repente se acaban los proyectos o se cancelan. ¿Y qué haces con esas 400 personas que contrataste con mucho trabajo? Entonces, ese es un reto, ¿no? El tema de la elasticidad de la industria y la planeación de la fuerza de trabajo. Pero luego, por otro lado, tienes, por un lado, México en general es un país de diversidades, pero en esta industria yo lo puedo palpar más, porque tú puedes tener necesidad de talento, no sé, un chico recién egresado, eh, ingeniero de la carrera más innovadora que te puedas imaginar, mecatrónica o ingeniería en sistemas, de 27 años, que hizo un intercambio en el extranjero, que vacaciona en Australia y que viene aquí con mucha ilusión y con estas ganas de nueva generación, pero al mismo tiempo tienes al mismo chico de 27 años, ingeniero, de una escuela pública que no tiene para el Uber y trasladarse a su día uno de trabajo. Y esto ocurre en México, ¿eh? Tú lo sabes bien. Bueno, esos son otros retos. Y luego nos encontramos con que por un lado hay mucho desempleo, tenemos una cantidad de gente buscando trabajo y la industria de la tecnología tenemos una cantidad de vacantes que no logramos cubrir. Y tú lo puedes ver en cualquier plataforma de empleos, vacantes de tecnología impresionante, con tecnologías específicas, con conocimientos técnicos específicos, que desafortunadamente hoy los contenidos académicos formales no les está dando la vida ni el tiempo para poder actualizarlos y poder hacer ese match.
¿sabes? Hoy para mí ese es uno de los retos más relevantes. ¿Cómo cerramos ese gap entre lo que es el mercado laboral, lo que sabe hacer el mercado laboral y lo que las empresas necesitamos para poder pues, subsanar estas necesidades de negocio? Entonces, híjole, la pregunta fue muy amplia, ¿no? Como te digo, hay muchos retos, ¿no? En medio de esto del mercado laboral, las vacantes, la planeación, la diversidad, la elasticidad de la industria, el tema de innovación, los nuevos skills, tanto tecnológicos como soft. En medio de todo esto, pues hay una pandemia en donde esta pandemia nos viene a revolucionar el mindset y entonces hoy como nunca, fidedignamente, nos empieza a preguntarlo, a preocupar a las empresas y a recursos humanos el bienestar, ¿no? Porque esto del bienestar y los beneficios y el wellness, pues era como un nice to have, ¿no? Como una cereza del pastel o como unos prestaciones y beneficios a veces ni siquiera valorados, ¿no? Ya sea por el empleador o por el empleado. Pero de repente viene una crisis sanitaria en donde se hacen comités de crisis, foros de discusión liderados por recursos humanos, y por primera vez me toca ver en muchos años verdaderamente hablar del ser humano al centro de, y al ser humano porque discusiones en donde decíamos, o al menos a mí me tocó decir, es una crisis sanitaria. O sea, si fuera una crisis económica, o si fuera otro tipo de problema y nos equivocamos como líderes, pues cierras un negocio o dejas a mucha gente sin empleo. Pero el equivocarte en una decisión en medio de una crisis sanitaria es que se te mueran los empleados. Claro, claro. Cosa que sí no sucede, ¿no? Porque también ya nos toca, o a mí ya me ha tocado, pues justo este protocolo, primero de crisis, pero después tienes gente enferma. Bueno, y aquí, ante esta pandemia, puede ser tu propio CEO, tu propio líder de tecnologías digitales o el analista, ¿no? O sea, no importa. Aquí al final es cómo mantenemos la seguridad y el bienestar de nuestros profesionales, ¿no? Y en lo físico y en lo emocional, ¿no? Entonces, de verdad todo ocurre tan rápido porque te estoy hablando de los retos, pues un poquito en cascada, cómo se vienen dando del último año. Yeah. Y entonces, pues, es hablar de todo esto, bueno, y en México en medio de una reforma laboral. Sí, no, yo creo que ahorita tocaste como 3, 4 temas bien, bien profundos cada uno de ellos. Déjame regresar a uno de ellos, quizás uno de los primeros, que es, yo sí veo organización, o sea, sí veo un mundo enorme de desempleo, no solo en México, sino yo diría que Latinoamérica y países no necesariamente desarrollados, o sea, en México se habla de 15 millones de personas desempleadas, desocupadas, subocupadas, ¿no? Pero por otro lado, sí veo organizaciones que, que tienen huecos de talento, que tienen vacantes. Ahora, hay que encontrar ese maridaje entre lo que una organización busca y los profesionales que hay disponibles. Y déjame hacer un corte así de hacha en 3 grandes segmentos. O sea, los recién egresados, lo que tú como cabeza de recursos humanos de una empresa importante, de un tamaño importante, como ya lo mencionas, 3,000 colaboradores en México, están buscando. O sea, déjame poner un bloque de recién egresados, un bloque de gente entre 3, 5 años de experiencia y un bloque ya de líderes, ¿no? Ya de líderes a nivel de gerencia o dirección. Vamos a hablar del primer bloque, los jóvenes, las chicas y los chicos que están saliendo de las universidades. ¿Qué es lo que tú notas que se está contratando en el mercado? ¿De qué carreras? Con qué competencias? O sea, gente que está saliendo de las carreras, ¿dónde buscas tú? ¿O dónde busca tu organización este talento? Y después hablamos del bloque 2 y 3. Claro, mira, hablando de nuevas generaciones, que a mí me encanta, porque definitivamente yo soy una fiel creyente que ya en nuestra generación, Jorge, ya no vamos a lograr temas fuertes como la diversidad, ¿no? El tema de la inclusión, seguramente ya no lo logramos en esta generación, pero justo, pues ahí está. Las nuevas generaciones hoy buscamos, bueno, principalmente en lo que son las carreras STEAM, ¿no? Por las siglas en inglés, que es sistemas, tecnología,
matemáticas, ¿no? Ahí es donde nosotros nos vamos, más hacia sistemas, tecnologías y matemáticas. Ok. Buscamos, hablando del soft skill, learning agility, eso hoy ya empieza a ser un must. O sea, hay un catálogo de competencias muy grande, pero yo te hablaría de 5 básicas hoy día: learning agility, innovación, resiliencia, solución de problemas y empatía. Ok. Tú con estas 5 cosas de un recién egresado sabes que lo puedes moldear, que lo puedes formar y que lo puedes meter en cualquiera de esta diversidad de servicios que nosotros tenemos. Ahora bien, hablando ya de lo que son las competencias técnicas, sí que hay un gap. Lo que yo te decía, ¿no? De repente, esto va muy rápido y entonces empezamos a necesitar conocimientos básicos en temas de CRMs, ¿no? O empezamos a necesitar data analytics, ¿no? Insights para cierto análisis y transformarlo en un modelo de negocio o de valor a un modelo de negocio. Pero luego necesitamos business developers más en big data, pero desarrolladores, ¿no? Con la data hacer desarrollos de apps o de nuevos softwares. Y que vaya así, con este Learning Agility que se necesita, y pues te volteas y ves el modelo de ingenierías tradicional y no lo tienen. Sí, sí, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué tanto es lo que tú como organización buscas y qué tanto es lo que las universidades están dándole a los jóvenes, ¿no? Si se da esa conexión o no. Fíjate que no la existe, y entonces ahí empiezas pues tú como empresa a proponer y hacer in-house tus modelos de trainees, ¿no? Bueno, ahora lo voy a hacer con una academia, y entonces empiezas a agarrar al más senior con ciertas habilidades instruccionales o se las das, y empiezas tú a hacer a tus propios talentos, los empiezas a formar, ¿no? Porque sí salen con este gap. Y es un poco igual, tanto en escuelas públicas como privadas. O sea, al final es la matrícula de la ingeniería en sistemas, ¿no? En donde ya específicamente el software o el conocimiento técnico que estoy necesitando, un tema de ciberseguridad, no lo hay. Entonces, bueno, lo desarrollo. Pero resulta que a los 6 meses más o menos sale algún otro tema muy, muy puntual y no le daría tiempo a la universidad, ¿no? Ese es un poco el issue que estamos identificando. Yeah. Y bueno, más que empezarnos a preocupar, pues nos hemos ocupado y hemos empezado en Indra particularmente, y esto sí, por lo mismo, que a mí me gusta estar muy cerca de las universidades y muy cerca de las nuevas generaciones, a conversar con algunas universidades, ¿no? Porque pues también para las universidades es una preocupación el que su matrícula de estudiantes pues se coloque en el mercado laboral. Entonces, cuando te buscan para alguna alianza de socio formador en el TEC de Monterrey o en el UNITEC para bolsas de trabajo, pues justo yo les platicaba esta problemática, ¿no? Yo les decía, a ver, no es un tema de no querer, es un tema de que cómo cerramos este match. Y yo creo que es un compromiso social que tenemos tanto las empresas como las universidades. Y bueno, la verdad es que llevamos ya 3 generaciones, estamos con la tercera generación, justo de algo que empezó como un piloto. Empezamos con Unitec, por un lado, en temas de Salesforce, como tal, ellos aceptaron a sus alumnos que están, en ese entonces todavía no había pandemia, pero que estaban en lo que era la licenciatura en línea, meter dentro de la currícula de materias para el último cuatrimestre para titularse en Ingeniería de Sistemas, meter esta carrera de Salesforce. Entonces hicimos una alianza, los gerentes más seniors de Minsight impartieron la materia como tal, y la verdad es que fue muy exitoso. La verdad es que era muy emotivo ver tanto un poco la graduación, la ceremonia de graduación, el reclutamiento, y la verdad es que eran profesionales que entraban directo a proyecto. Sabíamos que no tenían como tal la experiencia en el proyecto que nosotros lo necesitábamos, pero ya traían este conocimiento técnico. Y aunque no contratamos al todo el grupo, pero al menos sabes que dejas un mercado laboral
activo y con el conocimiento que nuestros competidores también están necesitando, ¿no? Entonces, vamos para 3 generaciones. Ahora hemos ido cambiando un poco este conocimiento técnico de SRM por un tema de desarrollo en Big Data. Y con el TEC de Monterrey, por otro lado, hicimos una alianza para socios formadores. Es más o menos esta misma dinámica que te platico. Y la verdad es que cuando platicamos con las universidades hemos encontrado buena respuesta porque las mismas escuelas están conscientes de esto, ¿sabes? Y lo que ellos mismos nos dicen es justo esto. Si yo meto la materia, hago mi trámite para matricularlo, busco al profesor y lo imparto, pues ya se me fue un semestre o un año. Y Claro. cuando yo termino con estas generaciones, ya hay otra tendencia, otra necesidad tecnológica y siempre voy corriendo atrás de la necesidad de negocio. Entonces, híjole, yo creo que este reto es interesante y pues bueno, la verdad es que deja muchas satisfacciones cuando le entras así. Estaría genial que pudiéramos ser pues más escuelas y más empresas, ¿no? Y creo que hay otro paradigma por ahí que yo reflexiono en él. Que, tú hablas ahorita de, a ver, ¿qué me da la universidad o el centro de aprendizaje? ¿Qué me da la organización? Pero creo que hay un tercer elemento que es que eres tú mismo como individuo, ¿no? Vivimos un modelo donde antes se hablaba mucho de on the job training. Creo que esto ya está pasando de moda y estamos entrando a un esquema de aprendizaje en el campo de la vida. Y donde digo que está el paradigma es, ¿qué tengo que hacer yo como individuo para yo ser el responsable de mi propio desarrollo y de mi propio autoaprendizaje, que cada vez lo que sea ahorita no me va a durar más de 2 o 3 años? Tengo que estarme reinventando, ¿no? Y, Claro. y yo creo que estos modelos de, no sé, como de aprendizaje en streaming, ¿no? Como si estuviera viendo Netflix o Amazon o lo que Sí, sea, donde ya hay cada vez más y más y más fuentes de información y de aprendizaje disponibles a precios súper bajos. Hay una democratización del conocimiento. Es romper ese paradigma de que el ser, el individuo, tiene que hacerse dueño de esto, ¿no? No importa de qué sí. universidad vienes, no importa en qué institución estás, sino qué tienes que hacer tú para para nunca saciar esa curiosidad intelectual, ¿no? Sí, fíjate que hablas de algo bien importante. Cada vez menos nos empezamos a fijar en el título de la universidad, ¿sabes? Ujú. Es tal la necesidad de talento que de repente ya no importa el título o el nombre de la escuela, sino el conocimiento técnico, ¿no? Y bueno, haces la identificación de soft skills, por supuesto. Pero fíjate que sí, empieza una dinámica bien interesante en donde necesitas el desarrollador de app, el experto en ciberseguridad, necesitas el que sepa de blockchain, ¿no? Necesitas a alguien para desarrollar tu proyecto de robótica o de inteligencia artificial o un algoritmo específico. Entonces, ya no importa si estudiaste en una escuela en Francia, si estudiaste en una escuela pública, si estudiaste en el Tecnológico de Monterrey, o sea, necesito ese conocimiento en este momento que además va a evolucionar, por un lado. Y por otro, justo acabas de decir algo bien interesante que he repetido los últimos años en las organizaciones. Esa época en la que llegábamos y decíamos, es que la empresa, mi jefe o recursos humanos no me da mi plan de carrera o me voy porque aquí no hay un plan de carrera, también es algo que ya no se habla tanto, ya es más como, ya pasó de moda porque yo siempre les digo a los profesionales, yo los invito a que se empoderen, se adueñen de su carrera y de su trayectoria profesional, porque cada vez más a recursos humanos dibujar un mapa en donde yo te diga, en una escalera verdaderamente vertical, el puesto de analista uno, analista 2, consultor uno, consultor 2, gerente uno, gerente 2, y luego de haber entrado analista vas a salir de director general. Híjole, ya no existe, Jorge. Me atrevería a decirte que no existe en general. Yo ya no lo he visto. Y las carreras empiezan a ser como esos playland, no sé si has visto los playland de los niños que se Ujú. meten a un túnel y Sí. de repente para llegar hasta arriba tienen a veces que bajar y volver a subir. Entonces, hay movimientos en las carreras que son estratégicos. A veces te tienes que mover lateralmente.
a veces cambiarte de empresa o cambiarte de proyecto y a veces incluso sentir que bajas 2 peldaños. Pero si no haces eso y no reaprendes o haces algo diferente, lo que sabías hacer o lo que venía haciendo tu carrera va a desaparecer. Y entonces no vas a lograr, o sea, el avance de la carrera ya no es esta escalera vertical en la que es así, ¿no? El puesto 1 y el puesto 2. Cada vez más en diseño organizacional se hablan de células, de equipos de trabajos, de multitasking. Y entonces, de verdad, es muy complicado tener este modelo de observador pasivo, decir que alguien venga a decirme qué sigue. Claro. Normalmente quien hace eso, pues está muriendo, ¿no? Que es justo esta brecha de por qué tanto desempleo y por qué tantas vacantes. Sí. No, y hay datos que dicen que, por ejemplo, no sé, simplemente hablando de profesionales en minería de datos, en gente especialista en analytics, en gente especialista en construir algoritmos. Hay cerca de 2.5 millones de vacantes en el mundo en este momento. Y si tú miras a las universidades, en cualquier lugar, en Alemania, en Francia, en la India, no hay suficiente gente estudiando estas carreras para cubrirlo, ¿no? Entonces, por otro lado, también ya empezamos a ver los grandes corporativos, no sé, las empresas, los Facebook, los Google, que ya empiezan a tener sus 15, 20, 25% de gente de colaboradores que no terminaron una carrera incluso, que dicen, a mí ya no me importa, como tú dices, si es de universidad pública o privada, incluso ya no me importa que terminen una carrera, me importa que tengan las capacidades y el potencial de crecer, ¿no? Pero Y es bueno. que también surgió esto del gig economy. Uh-huh. Entonces la gig economy, pues también, o sea, cuántas historias, la persona que creó Alibaba, estas startups, en donde, pues los mismos influencers, o sea, surgen nuevas profesiones, en donde la forma de generar dinero y generar negocio es diferente a lo tradicional. Sí. Ahora, esto a lo mejor es más fácil de asimilar para los nativos digitales, ¿no? Los millennials más jóvenes y los centennials, que probablemente son las generaciones, pues, no sé, de 30 o menos. Vámonos a los bloques 2 y 3. Esas personas con 4 o 6 años de experiencia, los gerentes, los directores ya en bloque 3. ¿A qué te estás enfrentando con ellos? Ellos no son nativos digitales, son pues digamos, adoptivos de las nuevas generaciones. ¿Cuáles son tus retos? ¿Qué estás viendo alrededor de ellos? Fíjate que aquí con ellos es mucho el tema de desarrollar nuevos estilos de liderar, Uh-huh. ¿sabes? Este cambio de mindset y hacer esta amalgama, ¿no? Es, yo creo, que el mayor reto. ¿Cómo en el middle management vas desarrollando pues este cambio de paradigma, ¿no? Al final, el nativo digital es más ágil, nació con la tecnología, pero no es un experto en negocios, ¿sabes? No necesariamente sabe cuidar un pianel o Uh-huh. sabe generar el ingreso por el poder de la información y del conocimiento, pero tener una consolidación de carrera, hablando de negocio, ¿no? De cómo cuido un pianel, cómo lo hago rentable, cómo lo hago sustentable. Hacer esa amalgama, yo creo que es el reto. Y bueno, de las cosas positivas que nos ha dejado la pandemia y de las cosas que ha transformado, me parece que es este mindset, ¿no? Porque antes había mucha discusión y mucho escepticismo en estas personas a nivel gerencial y nuevos directores con respecto al home office, por ejemplo, Uh-huh. ¿no? A mí me parece que bendita pandemia, porque sí hizo que verdaderamente empezáramos a cambiar el horas pompi, ¿no? Por el resultado, ¿sabes qué? El tema de la flexibilidad y la agilidad verdaderamente se tuvo que dar, porque era donde estés, donde sea y como sea, vámonos por el resultado. Y entonces de repente empezó a ser irrelevante a qué hora llegabas, a qué hora te ibas, si comías en tu escritorio o no. Esas cosas empezaron a dejar de tener relevancia
y nos empezamos todos a adaptar pues a otras formas de trabajar, ¿no? Yo les decía, incluso el acercar eh, a la familia, a tu casa, a tu modo de vida, a tu día a día, al trabajo, dejó de ser como importante, ¿no? Porque era, necesito tener a la gente segura, se van todos a casa, ¿no? Y luego en esas condiciones seguras necesito darle resultados a mi cliente. Entonces el proyecto sale. Y entonces yo me encontré en la realidad con cosas bien interesantes. Por ejemplo, gente que decía es que no necesito al jefe para dar resultados. Y entonces a veces hay personas que resultaron ser más exigentes, ¿no? Siendo de su propio jefe, que teniendo el jefe que te está ahí medio latillando. Claro, en extremo se me iba al tema del burnout, ¿no? Porque era, estoy en mi casa, pero no puedo parar. Y entonces de repente era, pues no como, no duermo, ¿no? Y entonces, espérame. También el autogestionarte, el autocontrolarte, el bajarle al estrés si no te veo en una silla, siento que no estás trabajando, ¿no? Entonces, sí, sí, esos son, yo creo que un poco los retos a nivel middle management. El cómo trabajas en tus propias seguridades y cómo aprendes a dirigir equipos. Antes era simplemente las habilidades gerenciales o las habilidades de liderazgo, ahora es cómo gestionas equipos a distancia y cómo haces uso de esta tecnología ya no nada más para hacer negocios, sino para justo dar un resultado. Exacto. Sí, y creo que yo le adicionaría el reto ya no de generaciones, porque digo, siempre es un factor interesante hablar de generaciones, pero creo que lo más importante es hablar de personas, de decir, ok, no importa la generación, tienes un tema de carácter y tienes un tema de intereses y necesidades, ¿no? Puedes tener un millennial que gana bien y que no tiene una familia, puedes tener un millennial que no gana bien y que es madre soltera o padre soltero, lo que sea. O sea, ya empiezas a hablar de una serie de situaciones, ¿no? Y esto me habla o me lleva a pensar de lo que es ya un modelo completo de experiencia del empleado donde convivan todos estos intereses y donde tú te vuelvas atractivo pues para toda esta gente, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué estás visualizando tú como líder de RH de tu empresa y como una empresa líder en temas de consultoría de tecnología? ¿Qué están visualizando para ser atractivos y atraer a esta gente y retenerlos? Y tratar de administrar este dato que mencionan por ahí algunos que un millennial cambiará de empleo entre 14 y 16 ocasiones y pues creo que todavía no sé qué pasará con un centennial, ¿no? Pero ¿qué están haciendo? ¿Qué ideas o qué enfoques prácticos están llevando a cabo? Pues mira, es de los temas más complicados, justamente en este tipo de tecnologías y en este tipo de perfiles. Pues claro, primero es el tema de la elasticidad, la planeación de la fuerza laboral, pero luego pues se te dispara la rotación, justo por la escasez de talento, ¿no? Entonces, el tema de employer branding es un tema pues también fascinante, es ponerte la cachucha un poco del mercadólogo, ¿no? Del publicista como recursos humanos con tus colaboradores, cuidar esta experiencia empleado, pero fíjate que algo interesante y que yo lo compro y me ha funcionado es el employer branding empieza desde adentro. Tú no puedes salir y verte poderoso afuera, ¿no? Porque de repente empiezas con discursos que parecieran, yo les digo, de presidente en campaña, ¿no? Discursos que no son reales. Y yo creo que no se trata de eso. Yo creo que no se trata de engañar. Yo creo que tú no puedes salir y verte robusto, insisto, y poderoso hacia afuera si no estás fuerte y robusto y sano adentro. Eso es como El cuando audio con el quieres. video, ¿no? Sí, 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 como cuando quieres ir a una cita y verte musculoso y acá sin panza y nosotras todas sexys, y dices, claro, pero no llevas dieta, no haces ejercicio, o sea, pues no, aunque te pongas faja, no, como que no, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí es mucho trabajo interno primero, ¿no? Trabajar con tus líderes, con esta mesa directiva, no perder de vista el tema cultural, ¿no? El tema, ¿qué cultura eres? ¿Cuál es tu diferencial? Y así como hablamos del valor agregado, ¿cuál es el valor a mis clientes? Bueno, ¿cuál es mi valor a mis colaboradores? ¿Por qué los que hoy están quieren trabajar conmigo? ¿Por qué están a gusto aquí el que más ha durado? ¿Qué de atractivo hay
y trabajar en justo este clima laboral, este engagement, cuáles son mis fortalezas, cuál es el valor que yo le agrego a mis empleados. Y entonces sí, ya después puedo salir y publicarlo y venderlo. Cuando tú estás bien por dentro, es más fácil, ¿no? Porque hay testimoniales, esta publicidad se va haciendo un poco de boca en boca, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas. Eh, Ahora está el tema de las redes sociales, con universidades. A mí me gusta trabajar mucho con nuevas generaciones y hemos hecho algunos temas, pues justo para cuidar la inclusión y para la incorporación de nuevos talentos. Hacemos hack days y hacemos algunos eventos, pero sí hemos trabajado mucho en la cultura. Nosotros desde el 2019 empezamos, pero lo fortalecimos en todo un plan desde junio de 2019 a la fecha, le llamamos Change from the Core, que es justo esta transformación cultural. Y en esta transformación cultural hablamos de poner al ser humano al centro de. Trae 10 iniciativas bien ambiciosas, pero sí hablan justo de liderazgo, de herramientas para trabajar desde casa. Hablamos mucho del bienestar. Hicimos toda una campaña de wellness muy robusta. Hicimos en octubre una semana de la salud, pero constantemente hemos estado difundiendo todo esto de bienestar, ¿no? Que incluye, pues ya sabes, el apoyo psicológico, el apoyo físico, nuestra póliza de seguro de gastos médicos, el acompañamiento a todas las personas que se han enfermado de COVID o han tenido alguna persona enferma. Tenemos algunos convenios con Gympass y con este tipo de empresas que nos garantizan esta como salud física, mental, emocional, financiera, y cuidado también familiar. La verdad es que en momentos de crisis la gente lo valora mucho. La gente lo valora y bueno, insisto, es como un tema de fidedignamente tener esta preocupación. Dentro de Change from the Core manejamos temas de innovación, manejamos temas de reconocimiento y manejamos algo que le llamamos Core Teams, que son ciertos equipos de temas en particular. Tenemos al menos 10 ahora que traigo en mente, de runners, de círculos de lectura, de temas de cocina, y entonces la gente se inscribe con las comunidades donde sienta más afín este hobby o este interés. Y lo que sí he visto es que en general estos perfiles disruptivos, ¿no? Que son los que más trabajo nos cuesta como comprometer o como enamorar de la empresa, porque sí son más almas libres y no quieren sentir como este encarcelamiento, ¿no? Este compromiso. Lo que nos ayuda mucho en estos perfiles disruptivos, pues es la flexibilidad. O sea, ellos buscan flexibilidad de déjame trabajar donde quiero y como quiero, un poco a mi ritmo, sentir que el proyecto en el que trabajan es un proyecto retador y les gusta el reconocimiento. Entonces, en la medida que como líderes cuidamos esto, lo vamos logrando, o al menos el tiempo que están es un tiempo que sea de mucho significado. Yo creo que trabajo con significado es lo que en general buscan, porque te llamaría la atención que por un lado está esta guerra en donde se vuelve un poco mercenario, y sí es cierto que hay esta guerra de a billetazos, me llevo talentos que no sabemos cuánto valen verdaderamente porque no hay tabuladores para perfiles disruptivos o de tecnologías muy avanzadas, pero a veces no todo es el dinero. O sea, te sorprendería ver que hay gente que está dispuesta a trabajar 5 días sin bañarse, sin dormir, con hamburguesa, papas y refresco, pero porque están verdaderamente emocionados del proyecto que están haciendo. Entonces, híjole, yo te diría, no es receta de cocina, porque sería como encontrar la fórmula de la alquimia, pero sí hay cosas que como líderes, yo siempre he dicho, las personas le renuncian al jefe, no le renuncian a la empresa. No, ellos conocen a las empresas a través de los ojos de sus líderes. Entonces, yo creo que es esto, enamorarlos, encontrar un significado y ser muy flexibles. Sí. Oye, y ahí yo creo que hay como varios temas, pero déjame retomar dos o tres quizás. Y uno es, puedes tener el mejor plan, pero si no es abrazado por quien lo lleva a cabo, que son los líderes y no necesariamente los de la punta de la pirámide, sino los que están a nivel del terreno de juego, día a día con la gente, si el líder no lo abraza y no es un embajador de esto, hay grandes riesgos de que no pase, ¿no?
Dos, creo que también el tema de cómo estableces y mides objetivos también es clave, ¿no? Yo veo organizaciones que están reinventando la forma de establecer y de medir esos objetivos vinculados con una retroalimentación realmente de calidad, ¿no? Y bueno, y vienen por ahí muchas otras cosas, ¿no? El reconocimiento monetario, no monetario, pero sí creo que este tema de liderazgo y este tema de objetivos debe de ser clave, ¿no? Como para llevar más o menos un ritmo, un cauce relativamente similar en los grandes puntos de la empresa, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Ustedes han hecho algún ajuste, déjame preguntarlo así, a los modelos de medición de objetivos? ¿Qué están haciendo alrededor de eso? Fíjate que el performance talent, ¿no? O el tema de performance, sí lo hemos ido adecuando. Tenemos diferentes modelos de establecimiento de objetivos, ¿no? De goals. Y hay unos que están ligados a la parte económica, por supuesto, y están alineados al P&L, ¿no? A los resultados de la empresa y a los resultados de negocio y a tus objetivos como tal, para alinearlos en una estrategia que sea cascadeada y que sea un ganar-ganar, ¿no? Hay una parte. Pero luego hay otra que no tiene que ver tanto con los números, sino con lo que la organización espera de ti, ¿no? Tenemos diferentes modelos, tenemos un 360, tenemos el numérico y luego esta parte soft. Yo creo que el área de oportunidad que tenemos, porque sí lo tenemos y lo hemos ido evolucionando y trabajando, a mí, en lo personal, me parece que debiera de ser más cercano, porque hoy todavía tenemos un modelo tradicional que es o por cada que terminas un proyecto o semestral, ¿no? El 2 veces al año. Uh-huh. Algo que yo he visto es que la gente quiere un feedback más cercano, o sea, hablando ya de feedback, no tanto del estado, porque los objetivos, pues bueno, tú planteas tus objetivos, lo que la empresa espera de ti, o lo que necesita de ti, o lo que tú necesitarías para ir avanzando en tu carrera dentro de esta empresa, y eso pues le va dando mantenimiento en el ciclo del año, ¿no? En un año de negocio. Eh, pero lo que sí he visto es que en esto de tú dueño de tu carrera y tú la vas moviendo como tú quieres, la gente busca feedback oportuno. Y el feedback oportuno es un poco como este tema de modelar comportamientos. Cuando tú tienes un niño pequeño a tu cargo, normalmente si rompe algo, no lo regañas hasta que te toca el feedback del semestre, ¿no? Porque entonces ya no se acordó que rompió algo, ¿no? ¿Sabes? O si sacó un 10. Y lo que sí pasa con las nuevas tecnologías, con los perfiles disruptivos, más allá que de las nuevas generaciones, que también, es que de repente es la era de la inmediatez, ¿no? Porque como todo va muy rápido y todo lo quiero rápido, yo necesito mi feedback, pues más cercano. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Entonces, creo que esto sí se vuelve un área de oportunidad, pues bueno, en Minsight y en general, yo creo que en muchas empresas, porque sí tienes que implementar los mecanismos de poder tener este feedback y esta cercanía entre líder y fuerza laboral, pues más cercana. Sí, sí, yo creo que ese tema de hacerlo rápido y expedito es clave, ¿no? Y más en un tema de consultoría. O sea, donde Sí, tú tienes a la gente en proyectos y mi experiencia es que también no es que la gente esté en un proyecto, es que la gente esté en un proyecto que realmente puede ser significativo para su desarrollo de carrera y para sus intereses, ¿no? Y claro. esto creo que es bien importante. Y a veces no lo vemos así, ¿no? No es nada más tener el trabajo y el objetivo. Pero sí creo que algunas organizaciones le llaman los check-ins, ¿no? Es rápidamente, o sea, si se puede cada semana tener como acercamientos breves pero profundos en donde realmente el profesional sepa que va en el camino o no, sepa que no va en el camino, que tiene que hacer ajustes. Y en profesional me refiero a ambos lados, al jefe a la persona que está haciendo parte del equipo, ¿no? Sí, pues qué interesante. Mire, hablando de otro tema, y ya pasemos un tema un poco más de curiosidad intelectual, para, digamos, para redondear la conversación del día de hoy.
En Humanólogo tenemos una comunidad pues de expertos en negocio y en capital humano que están ávidos de lecturas, de puntos de vista interesantes, disruptivos. Entonces, tenemos la costumbre de a nuestros invitados preguntarles de algún libro o algunos libros que hayan sido interesantes en su desarrollo, que los recomienden a nuestra pues a nuestros seguidores y que también nos digan el por qué fueron importantes en cierto momento en su vida cuando lo leyeron. ¿Tienes alguno en mente? Sí, claro que sí. Hay, justo ahora que platicaba contigo, me vino a la mente, hay una autora que me gusta mucho, es española, se llama Raquel Roca, y Okay. ella escribió Nomads. Nomads, que es, habla justo, Nomads es de, la palabra es de conocimiento y de nómada, ¿no? Habla Ajá. de conocimiento nómada, y se refiere a los empleos o a los trabajadores del futuro. Ella lo escribió, fíjate, lo escribió en 2017, me parece, Okay. antes de la pandemia. Pero es un libro muy completo, trae muchos temas, trae estadística, trae buena fuente de qué va a pasar justamente en 2030 y en 2050 cuando pues los trabajos que vengan ni siquiera los conocemos hoy, cuando la fuerza laboral en Europa, por ejemplo, pues sean personas de mayores de 50 años, ¿no? Ujú. Por que la vida se está ampliando. ¿Qué pasa con estos paradigmas de la empleabilidad? Eh, y entonces ella, a lo largo de ciertas tendencias y de cifras, pues habla de marca empleadora, de marca personal, habla del futuro del trabajo, de estas nuevas tecnologías, de las nuevas competencias. Es muy completo. Al final, un poco la conclusión que ella hace y la reflexión a la que invita es justo, eh, pues, ¿qué le da sentido a tu trabajo? Y más que hablar del reskilling o del reinventarse, habla de que el conocimiento es como una constante para que tú te mantengas activo, ¿no? En un mercado laboral, pues cada vez más cambiante y cada vez más ambiguo. Y dice, y con justa razón, que justo quienes tienen este chip o esta inquietud de ser un nómada del conocimiento es quien nunca va a, a estar en la fila de los desempleados, ¿no? Es bastante interesante, la verdad es que yo lo recomiendo mucho, me gusta, son de esos libros que de repente son como de cabecera, ¿no? Porque siempre hay algo interesante que te va a aportar. Fíjate que me recuerda un poco un concepto que en su momento le llamaron el ignoramun, que no es otra cosa más que el cuestionar el conocimiento previo que tenía la humanidad y decir, oye, bueno, si alguien pensaba que la Tierra era cuadrada o era plana, ¿por qué no cuestionarlo y descubrir que realmente es redonda o esférica? Y cuestionarte cualquier cosa. Y este concepto del ignoramun fue lo que nos sacó realmente de la Edad Media, del obscurantismo, y lo que nos llevó a hacer lo que fue después el Renacimiento. Pero el pensamiento que me vino a la mente ahorita que mencionabas esto es, pues ya no es un tema de cómo se mueve una sociedad, yo creo que nuevamente cae la responsabilidad en cada uno de nosotros, en donde toda la información y todo el conocimiento está ahí disponible. Y en la Claro. medida en que tú te quieras reinventar y tengas esa insatisfacción intelectual y seguir creciendo, pues vas a estar vigente, ¿no? Claro, claro. Y fíjate que otra vez, yo insisto, esta pandemia nos dejó este cambio de mindset bien interesante, porque también hay un tema de accountability, ¿no? A mí me encanta esta palabra porque, ay, en general, o sea, yo creo que somos una sociedad, pues un poco nuestra historia, ¿no? Nos persigue el haber sido conquistados, esta parte del cristianismo, o sea, es muy común en México a ver, seguramente en otras culturas también, ¿no? Pero a todos los niveles y a todas las generaciones nos cuesta mucho trabajo decir que no o simplemente aceptar cosas, Jorge. O sea, por ejemplo, si tú te fijas o en cualquier entorno de trabajo, cuando algo sale mal, decir, yo me equivoqué, o sea, eh, pocas veces, ¿no? En general, se rompió, Ujú. o sea, pero ¿quién lo rompió? O sea, ¿sabes? El cómo, o es muy cómodo decir, pues es que me fui porque recursos humanos, ¿no? O porque mi jefe, o no me promovió, ¿no? Es como ese, cómo le echo la culpa a otro, pero más que echar culpas, es como un,
cómo me responsabilizo de lo que hoy hago, de mi proyecto, del rol que tengo, de, ¿sabes? Que es un poco, bueno, lo que invita el libro, pero también lo que siempre yo invito a los profesionales, ¿no? Que se incorporan, pues, a mis equipos de trabajo, a las empresas, a donde voy, es en el momento que tú cambias este chip y dices, yo soy el responsable de mi circunstancia, de lo que me sucede, créeme que se te abre muchas posibilidades, ¿no? El estado de recursos en el que tú te puedes poner al ser tu dueño de ti, de tu vida, de tu destino, te vuelve más poderoso. Pero es como complicado llegar allá, ¿eh? O sea, de entrada no fuimos educados así. Sí, es asumir una responsabilidad y si es exitoso, qué bueno, y si no lo es, qué aprendizaje tienes, ¿no? Para no replicar pues ese error, ¿no? Quizás. Sí, Claro, así totalmente, es. totalmente. Oye, y otro libro que me gustaría compartirles es, este es un libro completamente lo contrario, y hablando de humanólogos y de esta parte del ser humano, hay una psiquiatra española también que me gusta mucho, que es Marian Rojas Estapé. Okay. Marian Rojas Estapé acaba de sacar un libro que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Si bien el título pudiera parecer no tan acertado, a mí me encanta Marian, porque Marian, bueno, es una psiquiatra, tiene una licenciatura en medicina y es neurocirujana, y ella con estadística, con ciencia, habla de esta parte humana que todos tenemos, porque bueno, a ver, así seas el CEO o el country manager, el más pico de los picudos, el presidente de la mejor nación, ella dice, y a mí me encantó y me vi muy reflejada en, no hay biografía sin heridas. Todos tenemos algún problema o algo que nos esté haciendo ruido ahí en la cabeza. Todos, 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 ¿no? Porque somos humanos. Entonces, habla mucho del cuidado de tu salud mental, ¿no? De cómo cuidas y cómo alimentas, pues, tu salud emocional, cómo gestionas tus emociones y tu mente. Y entonces ella al final platica mucho cómo funciona nuestro organismo, ¿no? Cómo el cortisol se dispara a partir de un estilo de vida que tiene que ver con el estrés. A ella habla de las enfermedades de en este momento que son ansiedad y depresión y por qué se dan. Y justamente ella invita mucho a, pues, a que tengas esa como paz mental o esta tranquilidad a partir de conectar contigo mismo, a partir de quitar un poco esta sobreinformación o este exceso, ¿no? de tecnología. Y ella te dice que al final, pues justo tú eres el responsable de que te pasen cosas buenas a través de un sistema neuronal que funciona, que es el sistema reticular activo, y este sistema reticular activo que tiene que ver con las neuronas es al final como una especie de filtro de cómo percibes lo que te pasa, ¿no? Y entonces habla de la felicidad vista desde el punto de vista de no es lo que te sucede, sino cómo percibes lo que te sucede. Y esta capacidad de ir filtrando estas pequeñas cosas, ¿no? Todos los días, que a veces ya ni percibimos y que son muy buenas, desde respirar, que en esta época respirar ya es una bendición, ¿no? Desde cosas muy, muy pequeñas. Y ella tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es, em, lo que el corazón desea de verdad, la mente termina dándotelo. Y es que ella justo se refiere a que cuando tú deseas algo, cuando tú ya has gestionado tus emociones y quieres algo, buscarás la forma, ¿no? Y un ejemplo que ella pone es, por ejemplo, una mujer embarazada que de repente por todos lados ve cosas de bebés, ¿no? Y dice, ay, pues no me había dado cuenta, ¿no? Y que los carritos de bebé y la ropa de bebé y temas relacionados con bebé, pero es porque su sistema reticular activo hace que lo que hoy emocionalmente te está ocupando, lo ves. O sea, no te habías dado cuenta, pero ahí estaba, ¿no? Es cómo filtras y percibes la realidad de las cosas y es como ella lo pone en este contexto romántico de hacer que te pasen cosas buenas. Pero trae una base científica interesante y a mí me gusta justo por eso, porque yo sí creo que efectivamente al final
las empresas y el mundo está hecho pues por personas y yo creo que si como personas nos preocupamos de nuestras emociones y nuestra mente, pues haremos una mejor sociedad. Y yo creo, Jorge, que al final el éxito profesional y de los negocios está en poner tus talentos al servicio de los demás. Entonces, en la medida que lo logras hacer y logras trabajar en ti, ser una mejor persona, pues logras contribuir un poquito con las empresas y con la sociedad. Sí, sí, pero también fíjate que yo pienso que no todo mundo ha descubierto su talento. O sea, yo creo que hay como un río, ¿no? Donde se va llevando cosas y así te lleva la educación, la escuela, los amigos, la familia. Pero creo que no todo mundo ha descubierto para qué es bueno y qué le gusta. Y cuando ya tienes, puede ser vocación o la palabra que definamos, cuando lo reconoces y te dedicas con pasión a eso, seguramente tienes mejores posibilidades pues, de ser feliz, ¿no? Y, Claro. y me hace todo el sentido lo que dices. Por ahí escuchaba a alguien que decía que la siguiente gran pandemia en el mundo no va a ser a nivel de bacterias o viral, va a ser una pandemia de emociones, ¿no? Y de sentimientos, donde Claro. uno de cada dos personas en este momento están sufriendo algún tipo de ansiedad o de depresión, ¿no? Entonces, Sí. no me extraña, o sea, se me hace que es un libro que invita a ser leído. Fíjate que es muy ameno, es ligerito, tiene una base, insisto, neurológica y científica interesante. Y, y pues en estos momentos de crisis, ¿no? De crisis de sanitaria, de todo lo que está pasando, pues al menos sí logra aprender a conocerte, a gestionarte y a tener esos momentos de paz que tanta falta nos hacen. Sí, sí, pues digo, claramente nos hemos replanteado en estos meses, ya casi 2 años, nos hemos replanteado muchas cosas de nuestras vidas, ¿no? Entonces, creo que ese filtro tendría que tener muchos matices de qué nos afecta y qué no nos afecta, ¿no? O sea, eh, qué tanto el concepto de mala suerte existe, ¿no? Y qué tanto esos temas que están en tu alrededor te invitan a convertirlos en aspectos positivos, ¿no? Sí, muy bien. Pues muy bien, estamos llegando al final de la conversación. Yo quisiera como preguntarte, ¿qué más quisieras compartir? ¿Qué dos o tres temas te gustaría como sumarizar de lo que hemos visto y que los humanólogos se llevaran como, pues, digamos, Pues, como resumen, como conclusión? pues mira, a mí me gustaría cerrar un poco con la reflexión, justo con esta reflexión, escuchándote de para qué o por qué lo que hacemos todos los días. Así como bien decías tú, que hay mucha gente que no ha encontrado como su talento o su fortaleza. Fíjate que a mí me sorprende que me he encontrado con muchos profesionales, muchos en diferentes circunstancias y en diferentes ámbitos, que justo no saben para qué es su trabajo o cuál es el propósito de su trabajo. Digo, ahora estamos la mayoría encerrados, hay diferentes tipos de trabajos o formas de trabajar, pero cuando les dices, ¿por qué te levantas temprano todos los días y dedicas más de 8, me atrevería a decir 15 horas al día a tu profesión, a lo que haces? ¿Cuál es el propósito y cuál es el significado? Te impresionaría saber cuánta gente no lo sabe. Ujú. Y entonces, para mí la reflexión sería, yo no sé si a veces el encontrar tu talento y encontrar tu propósito tenga que ver con que hagas lo que te apasiona o con que te tengas que apasionar de lo que haces, Claro. ¿sabes? Porque además, si hablamos que en el 2030 y en el 2050 vamos a estar haciendo cosas que hoy no sabemos, quizás sea un tema de irnos apasionando cada día pues con la propia vida y con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, a mí la reflexión que me gustaría dejar es, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Y cuál es el propósito de nuestro trabajo? ¿Qué relación tiene lo que hacemos, por lo que nos pagan, con nuestro sentido de vida? Sí. Y creo que viene muy al caso, ¿eh? Porque yo veo que todas las organizaciones tienen un propósito, pero casi ningún colaborador a las organizaciones le cobra sentido a ese propósito.
Entonces, cuando el sentido individual se alinea con el propósito y cubres un poco como la pirámide de Maslow, ¿no? Cubres temas como de pertenencia, como de seguridad, como de desarrollo, pues es como el modelo perfecto, ¿no? Y dices, de verdad, si me gusta, lo haría, incluso hasta sin paga, ¿no? Claro, Y eso es fabuloso, ¿no? Eso es fabuloso. Ese así es. sería el modelo soñado. Pues muchas gracias, Mire, por acompañarnos, por compartirnos este espacio de tu vida y de tu aprendizaje de tantos años y de todo lo que has venido desarrollando en tu vida profesional y en las organizaciones en las que has estado. La comunidad de humanólogos lo apreciamos. Y pues bueno, no me queda más que cerrar, invitarles a que nos sigan escuchando, a que se suscriban si es que no están suscritos al canal. Recuerden que estas emisiones están disponibles en YouTube y también en Spotify bajo el concepto de humanólogo o humaneando. Y pues que tengan un gran día. Mire, Muchas gracias, Jorge. que estés muy bien. Hasta luego. Qué honor, muchas gracias. Hasta luego. Chao.